Les agradezco muchísimo, Juan, Joaquín, Tomás y María Angélica, por esta oportunidad que le dan a los socios de la Cámara y a vuestros clientes de escucharlos. Y bueno, María Angélica, te dejo con el auditorio. Bueno, muchas gracias. Primero, súper agradecidos y contentos de poder colaborar y ser útil para los socios de la Cámara. Desde que empezó toda esta situación de pandemia, realmente hemos visto tanto en nuestros clientes y en los asociados de la Cámara que hay una gran preocupación, hay una gran incertidumbre también de cómo enfrentar esta situación de emergencia sanitaria que termina impactando en todos los órdenes de la vida de la empresa y en la vida personal, ¿no? de todos los empleados y de quienes están a cargo de tomar fundamentalmente las decisiones para timonear el barco en esta tormenta. De las reuniones que hemos mantenido en alguna de las comisiones de la Cámara de las que participamos, nos dimos cuenta que más allá del tema sanitario en general, hay algunos aspectos que es necesario tal vez focalizar, como puntualizar e identificar para poder tomar las medidas necesarias para transitar esta crisis y prepararnos para cuando la emergencia termine, ¿no? Desde ese punto de vista, una de las principales preocupaciones que vemos en las empresas, y esto pasa tanto en grandes como en pequeñas empresas y en medianas, es la gran preocupación que hay por el cumplimiento de los contratos, por la continuidad de los contratos, por las distintas alternativas que tenemos con las restricciones impuestas por el Estado Nacional para poder hacer frente a los compromisos asumidos y para intentar que las empresas, a pesar de la crisis, después puedan seguir subsistiendo y manteniendo su giro comercial. Por eso, Juan, me gustaría si nos podés contar desde tu perspectiva transaccional, ¿cuáles serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta para poder medir y poder evaluar qué alternativas tenemos para la consecución de los contratos, para renegociar los contratos? Hola, bueno, gracias a todos, gracias María. Acá lo que uno siempre escucha cuando ocurren eventos como estas crisis terribles que nos suelen arrasar a los argentinos, y esta vez esta crisis global. Enrique, no estás en mute, Enrique Prini, te estamos oyendo. ¿Cómo estás? Bueno, entonces decíamos, en estas, lo que puede ocurrir en estas situaciones, lo que uno siempre escucha es fuerza mayor. Pero hay más alternativas que fuerza mayor, y muchas veces lo que uno normalmente entiende como fuerza mayor tiene otros matices también. Entonces, lo que nos puede estar pasando son esencialmente tres cosas. Uno es que el contrato, la prestación que tengo que recibir o que tengo que dar en el contrato, se haya vuelto imposible. Eso técnicamente se llama fuerza mayor. Fuerza mayor es imposible, pero realmente imposible. No es que se ha vuelto más caro, no es que ya no me sirve, no es que hay grandes dificultades para hacerlo. No, fuerza mayor es física y objetivamente imposible. Hay cierta clase de obligaciones que se llaman obligaciones de género que nunca se vuelven imposibles. Por ejemplo, entregar dinero, entregar un commodity, entregar algo para lo cual hay un mercado, eso nunca es imposible. Entonces, típicamente, si yo soy la parte que está a cargo de pagar y viene un aluvión económico, o como en este caso se corta la cadena de pagos y yo no tengo dinero para pagar por estas circunstancias extraordinarias, eso no es fuerza mayor. Entonces, reiteramos el concepto, fuerza mayor es que algo sea físicamente imposible. ¿Qué efectos produce la fuerza mayor? En primer lugar, si es definitiva,
la fuerza mayor extingue la obligación. Cuando un contrato se vuelve objetivamente imposible de cumplir, el contrato termina. Si es temporaria, se suspende hasta que la fuerza mayor termine. Y ahí viene una conexión que tiene. A ver, se va a suspender el contrato. Imaginemos, por ejemplo, el alquiler de un salón para un casamiento, ¿no? No nos podemos reunir ahora, pero el día del casamiento era el día del casamiento. Después por ahí ya no me sirve. Entonces, las prestaciones que tienen un plazo esencial, que se tienen que cumplir en un determinado momento, por más que la suspensión sea temporaria, también causan la extinción definitiva del contrato. Ese es un punto también muy importante a tener en cuenta. Y después, otro efecto que es esencial de la fuerza mayor es que extingue la responsabilidad. Es decir, si un contrato se cancela o se suspende por fuerza mayor, la parte que se ve impedida de cumplir no es responsable frente a la otra parte. Esto quiere decir, no debe pagar daños y perjuicios. Ahora, puede ocurrir que el contrato, no se vuelva imposible, pero que se vuelva demasiado oneroso. Ejemplo, no sé, tenemos un contrato de suministro, tenemos un contrato de suministro de comida. Ahora, para quien tiene que dar el suministro de comida, que sería una actividad exceptuada, la actividad se puede seguir prestando, pero en las condiciones logísticas que tiene esta pandemia, ese suministro se vuelve muy caro. ¿Por qué? Porque tiene que asumir, quien lo presta, tiene que asumir determinadas obligaciones de sanidad, tiene que cumplir con ciertos requisitos laborales, en fin, operar en este contexto es mucho más caro. Entonces, ¿se ha vuelto imposible? No, debería seguir prestándose. Ahora, cuando esto ocurre, la parte que se ve afectada por este sobrecosto, por este aumento del costo de seguir llevando adelante el contrato, tiene derecho a pedir, sea pedírselo directamente a la otra parte en forma extrajudicial, o sea pedirlo ante el juez, tiene el derecho a pedir la terminación del contrato, y esta terminación puede ser total o parcial. Es decir, si yo tengo un contrato con distintas prestaciones, si una se vuelve muy onerosa, puedo pedir la terminación de esa parte y dejar la otra, y también puedo pedir la readecuación. Y este es un punto sumamente interesante y también un poco inquietante, que es cuando cambian las condiciones, puedo ir y pedirle tanto a la otra parte, y si la otra parte no me hace caso, o si directamente quiero ir directamente a un juez, puedo pedirle a un juez que el juez restablezca los términos del contrato, que me vuelva a dar unos términos nuevos. Y acá hay mucha amplitud. El primer punto que a uno se le ocurre podría ser cambiar el precio, pero el Código Civil establece un criterio más amplio, que es directamente hacer una adecuación del contrato, o sea, un concepto extremadamente amplio donde podría cambiar otras cosas además del precio. Juan, sí. Juan, ahí como para focalizarlo un poco y llevarlo a un plano un poco más práctico, digamos que por lo que nos estás contando, de alguna manera tendría que primar una etapa a lo mejor previa antes de ir a un juez de negociación, basado en la buena fe y una especie de esfuerzo compartido entre las partes en miras de poder continuar con el negocio, ¿verdad? Bueno, a ver, eso es algo que uno siempre debería tratar de hacer si las condiciones están dadas. A veces se puede, a veces no.
porque también uno puede tener el caso de proveedores que desaparecen, cuando se corta la cadena de pago, por ahí esas son difíciles. Es interesante también lo que mencionaba, un criterio establecido tiene que ver un poco con la imprevisión. Es decir, había un enorme cambio de las condiciones económicas de todos los contratos, entonces vino la especificación, partes podían readecuar su contrato según el principio de esfuerzo compartido. El principio ese básicamente significa todos pierden algo. Ahora, aún no hemos tenido algo similar en esta pandemia, y por ahí la razón es que los efectos son muy particulares para cada uno. La especificación y los contratos en dólares por ahí tenían un trasfondo más uniforme. Así que por el momento todavía no tenemos algo similar al esfuerzo compartido, y lo que tenemos es la imprevisión clásica del código, donde cada contrato va a tener que ser, en su caso, si se dan las condiciones, tiene que ser renegociado. Siguiendo con las alternativas que tenemos, habíamos hablado que algo puede ser imposible, eso es imprevisión, algo se puede volver muy caro, eso es, se puede volver muy caro o muy perdidoso, eso es la imprevisión es la imposibilidad, la fuerza mayor es imposibilidad, la imprevisión es que algo se vuelve muy caro. Otra cosa que puede pasar es, yo tengo que cumplir un contrato. Por ejemplo, tengo que pagar un adelanto para comprar mercaderías. Pero mi contraparte yo sé que no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque sé que está fallándole a un montón de colegas míos. Sé que el proveedor que tengo está en dificultades. Entonces, pero yo tengo un adelanto, tengo un contrato por el cual le tengo que pagar un adelanto. El Código Civil me permite, si yo tengo razones fundadas para creer que la otra parte no va a poder cumplir la prestación que está a su cargo, el Código Civil y Comercial me permite retener mi prestación, es decir, no cumplir yo hasta tener seguridades de que la otra parte va a cumplir. Esto es nuevo, la fuerza mayor y la imprevisión ya vienen del código anterior. Esto que se llama suspensión preventiva del cumplimiento es nuevo, y presumimos que es algo que va a ser muy usado en los próximos meses. Es una práctica de cualquier comerciante, cualquier persona más o menos con alguna experiencia de negocios ya de por sí cumple, pero ahora tenemos un reconocimiento expreso en el código donde si tengo dudas de que la otra parte va a cumplir, puedo retener mi prestación hasta que la otra parte me demuestre que está en condiciones de cumplir. Esta nueva norma es el artículo 1032 del Código Civil. Y finalmente, lo que puede pasar también es que la prestación no se haya vuelto imposible, el contrato no se haya vuelto oneroso o excesivamente oneroso, y puede pasar también que no tenga dudas de la contraparte y de su capacidad para cumplir, pero que la prestación ya no me sirva. Por ejemplo, tengo un servicio de catering para un casamiento. El ejemplo del casamiento es bueno porque desgraciadamente hubo mucha gente que no se pudo casar. Entonces, tengo un servicio de catering para el casamiento. Y la gente del catering me puede dar un menú para 200 personas, me lo puede entregar en mi casa, y yo en mi casa puedo recibir la mesa dulce, la pata de ternera. Y que es un catering que ya pagaste, generalmente se paga por adelantado. Sí, bueno, entonces, exactamente. Igual Entonces, te diría que la suspensión de algunos casamientos generó pensamientos dispares, ¿no? Algunos estaban más contentos que otros, digamos, para ponerlo en términos. y bueno, sí. En fin, depende de cada uno. Pero
el tema es, siguiendo con ese ejemplo, perfectamente ese contrato se podría cumplir. Te entregan en tu casa la comida para las 200 personas y bueno, vos después ves qué haces con eso. El tema es que ese cumplimiento no sirve, porque a la persona que recibe esa comida no le sirve. Bueno, eso se llama frustración de la finalidad del contrato. Entonces, si el contrato ya no puede cumplir el fin para el que estuvo pensado, el contrato también se puede cancelar. O como la fuerza mayor, también se puede suspender hasta el momento en que sirva. Con lo cual, en el catering uno podría tener la posibilidad de dejar para más adelante el servicio o de directamente cancelarlo. Entonces, en todos estos casos, como dijo María antes, lo más importante siempre es el principio de buena fe. Uno tiene que siempre comportarse con diligencia, informar a la otra parte, ir informando la situación en la que está. Esto, en el caso de la pandemia, es algo extremadamente importante, porque uno no puede asumir que como estamos en cuarentena, como estamos todos encerrados en casa, eh, la otra parte no puede cumplir o el cumplimiento no sirve. Uno tiene que ir manteniendo a la otra parte informada de las circunstancias, uno tiene que ir avisando. Es importante la comunicación, que sea directa, que sea abierta. Otro tema también que es común a todas estas figuras es la parte que está en mora, es decir, la parte que ya estaba incumpliendo, que arrancó incumpliendo desde antes que se dieran estas circunstancias extraordinarias, no tiene derecho al uso de estos beneficios. Esto es típico de la fuerza mayor. Quien está en mora no puede invocar la fuerza mayor y esto aplica también a todo el resto. Y bueno, esto es en muy apretada síntesis la respuesta que tiene el derecho a estas vicisitudes extraordinarias. Y quedamos abiertos a preguntas cuando sea oportuno. Muchas gracias, Juan. Bueno, realmente es algo que creo que todas las compañías, independientemente del tamaño o el rubro en el que desarrollen sus negocios, son temas en los que van a tener que sentarse a analizar y a repensar cómo renegociarlo para subsistir en esta emergencia y también ir pensando en cómo se van a armar para retomar las actividades, ¿no? Aquellos que las tienen suspendidas. Creo que otro tema que preocupa de sobremanera a las compañías y a las asociadas es el tema de recursos humanos. Esta emergencia ha hecho que de forma obligada todos nos estemos amigando con la tecnología, que todos estemos, por un lado, conociendo una forma distinta de trabajo, también una forma distinta de relación entre compañeros y empleados de trabajo, ni mencionar la forma de relación con los clientes también, en las cuales están restringidas las maneras de interactuar y de que lleguen nuestros productos. Por eso le quería preguntar a Joaquín cuál era su visión desde el punto de vista de los recursos humanos y de punto de vista de qué soluciones o qué problemas vamos a enfrentar desde el punto del derecho laboral en esta situación. Buenas a todos. Desde recursos humanos es bastante complejo el panorama que estamos percibiendo los abogados laboralistas. Ya veníamos como siempre veníamos de una situación compleja en Argentina, pero con la declaración de la emergencia ocupacional en diciembre del año pasado, días antes de la ley de emergencia general, ya ahí fue un antes y un después. Ahí se declaró por decreto la obligación del pago de la doble indemnización en caso de despido sin causa.
ya venía la situación un tanto extraña. Lo que hizo esta pandemia fue profundizar las incertidumbres que hay en recursos humanos y en el mercado laboral en general. Son dos circunstancias distintas las que viven las empresas que tienen actividades que están exceptuadas del aislamiento preventivo y obligatorio y aquellas que no están exceptuadas. Las que están exceptuadas, aunque es un panorama tal vez que era imprevisto antes, que no se podía ni siquiera pensar, pero están con problemas para conseguir gente que quiera trabajar. Y de hecho, no solamente los que tienen que asistir, a ver, ahí está habiendo reticencia, no solamente para trabajar en forma, para cumplir con el deber de asistencia en el lugar de trabajo, sino también en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en caso de que se puedan hacer en forma remota. Básicamente porque hay muchas personas que están haciendo lo que pueden con su vida, no solamente con el trabajo. No es que no consideran que están trabajando desde su casa, sino que están sobreviviendo a una pandemia desde sus casas. No todo el mundo tiene las mismas herramientas, habilidades, capacidades psicológicas para llevar adelante toda la paranoia y parafernaria que hay alrededor de todas estas, de esta situación tan extraordinaria que es una pandemia. Entonces las exigencias de productividad que se pueden llegar a presentar para una persona que está teletrabajando hoy en día, puede derivar en situaciones que uno nunca hubiera pensado, de empleados fieles, con la camiseta puesta hasta hace 2 meses, con una trayectoria impecable de colaboración, de que son realmente un baluarte en la empresa, están dispuestos a detonar la relación laboral simplemente porque no la pueden manejar. O no quieren exponerse, no quieren salir de sus casas para ir a su lugar de trabajo, para no exponer a su familia, o directamente, por más que no puedan salir de sus casas, no pueden cumplir con lo que se les está pidiendo. ¿Por qué? Y bueno, habrá un montón de razones. Hay algunas razones que son atendibles y los excluyen del deber de prestar las tareas, que podría ser que tengan a su cargo que estén dentro de determinadas circunstancias, que tengan a cargo personas adultas mayores, que tengan algún bebé dando vueltas en su casa. Hay circunstancias que lo pueden justificar, pero hay otras que si uno no es empático con toda esta situación que está viviendo todo el mundo, y con las diferentes capacidades y herramientas que tiene cada uno de las personas, son injustificables. En el día a día hay personas que tienen que coordinar su agenda con sus esposos, esposas, hijos, hermanos, tienen que coordinar su agenda para poder trabajar un par de horas cada uno, irme echando, a su vez recibir, ocuparse de vivir encerrados y trabajar a la vez. No son personas, en muchos casos no son personas aisladas, sino que están conviviendo dentro de una casa. Todas esas circunstancias hacen que, por supuesto, las empresas tienen que marcar una posición. Tienen que marcar la posición de, ok, usted tiene la obligación de prestar sus tareas, las tiene que prestar. En forma remota o en forma presencial, la solución legal siempre la van a tener, con algún que otro matiz que pueda llegar a tener cada uno de los abogados. Intimar el extremo absurdo sería intimar al empleado a que haga su trabajo bajo procedimiento de considerarlo despedido por abandono de trabajo. Hacia el otro extremo y muchísimo más soft podría ser simplemente intimarlo.
y si no se presenta a trabajar o no hace su trabajo o no cumple con determinados requisitos, empezar a descontarle los días como si fueran no trabajados, es decir, atacar por el bolsillo. Pero estás atacando, la empresa estaría atacando a sus colaboradores que, al igual que todo el mundo, están atravesando una circunstancia totalmente extraordinaria. Digo, hay que marcar una posición, pero en caso de que en esa toma de decisión le den voz y voto a recursos humanos, no debería ir la parte de recursos humanos tan por la parte legalista, sino más por la parte más humanitaria. Es mi forma de verlo. Para el cálculo más financiero está lo que es financiero, administración, otro tipo de cosas. Pero me parece que desde recursos humanos hoy en día tendrían que intentar ser empáticos con sus empleados y con sus colaboradores. Las decisiones drásticas se toman de todas formas, pero me parece que tal vez no tendría que ser fogoneadas esas decisiones drásticas desde recursos humanos, sino tal vez desde otros departamentos, y que justamente recursos humanos tendría que poner paños fríos sobre esas decisiones drásticas que terminan siendo en cadena. Lo que decía recién Juan de suspensión de contratos, rescisión de contratos, no solamente que se suspende o se rescinde, sino que no hay consecuencias, te eximís del pago de daños y perjuicios. Entonces, una empresa que depende de un único o de 2 o 3 contratos, que se los suspenden o se los rescinden, y no hay ninguna compensación a cambio, de repente tiene toda una nómina de personal que no le puede dar trabajo, pero que está obligado a pagarles el sueldo, y que encima no los puede despedir durante 60 días, no los puede despedir hasta fines de mayo. Y si los pudiera despedir, les tendría que pagarle una doble indemnización. Es todo bastante complejo. Por supuesto que hay muchas empresas que están tomando caminos alternativos, más que nada son como paliativos, ¿no? Para bajar los costos, los costos a través de, por ejemplo, las suspensiones. Hay una posibilidad, más allá de la prohibición de despedir o suspender empleados invocando fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, existe la posibilidad de acordar individual o colectivamente, es decir, con el sindicato, unas suspensiones y durante el periodo de suspensión pagarle una suma que no estaría alcanzado por los aportes y contribuciones, pero sí estaría alcanzado por obra social. Los aportes a la obra social, sí. Bueno, esa es una alternativa que se está usando mucho, que de hecho hoy en día las secretarías de trabajo de los distintos ministerios de las distintas provincias tienen la posibilidad de homologar esos acuerdos. Se corre contra el tiempo, por supuesto no es algo lineal y que funciona como un relojito. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer ese tipo de acuerdos que sean vigentes ahora para abril, y bueno, tendría una contingencia de seguridad social, porque básicamente le están informando a la AFIP que el salario que le están pagando a la gente no es salario, y por ende no hay nada que aportar y contribuir a la seguridad social. Y no tienen la homologación del Ministerio de Trabajo que les dé la venia para hacer eso. Complejo el panorama, por eso lo que decía Juan también en relación, y vos, en relación a la buena fe, me parece que es el rector de todo esto, que es de esta situación no se sale si no es con buena fe. La misma buena fe que ponen los empleados para trabajar como pueden, haciendo malabares desde su casa, o haciendo malabares para transportarse para ir a trabajar, o haciendo malabares para protegerse mientras están trabajando, protegerse de infectarse con este virus.
la misma buena fe que tienen que tener las empresas al negociar sus contratos, porque cuando hablamos de contratos, estamos hablando de contratos comerciales, pero en definitiva atrás del comercio siempre están las personas y siempre están los empleados, y es toda una cadena. O sea, es medio paradójico que se haya suspendido la posibilidad de recurrir a las normas del derecho laboral que fueron pensadas para situaciones de emergencia, que en una situación de emergencia te digan no las puedes usar. Es decir, se pueden usar las normas de emergencia del derecho civil para cortar contratos civiles o comerciales, que claramente si cortás esos contratos tienen un efecto en cascada terrible hacia las personas que ejecutan esos contratos, que son trabajadores, pero suspendieron los efectos, la posibilidad de usar esas soluciones jurídicas de emergencia, al menos transitoriamente. Es un dique que pusieron bastante endeble. Esto no veo forma de que una vez que se rompa ese dique, en 60 días o 90, si lo prorrogan, seguramente lo prorrogan, no sé cómo van a salir. Así como no se sabe exactamente en qué condiciones se va a salir de la cuarentena todo el mundo, tampoco sé cómo van a salir de ese dique, porque la economía de las empresas está bastante castigada. Realmente están haciendo los planes de contingencia para ver cómo hacen para salir. Más allá de hay ciertas ayudas del Estado, el ATP, el Programa de Incentivo de Asistencia. Fue curioso, al principio lo sacaron, era el decreto 332, lo sacaron con una serie de inconsistencias y de requisitos inentendibles que no tenía mucho sentido. Después lo enmendaron y pasó a tener un poco más de sentido. Al principio parecía que no le aplicaba a nadie, y cuando lo reglamentó la AFIP, sacaron un comunicado, la AFIP, diciendo, bueno, pese a que no se cumpla con los requisitos, las empresas se tienen que anotar igual, porque vamos a ver qué hacemos, pero que se anótense todo el mundo. Y luego de esa comunicación de la AFIP, modificaron el decreto por el 376, y ahí los beneficios quedaron un poco más claros y pareciera que son de aplicación a todas las empresas privadas, básicamente, que puede ser la prórroga del plazo de vencimiento de las contribuciones al CIPA, o la reducción en un 95% de esas contribuciones patronales. Eso por un lado, y existe también la posibilidad de que el Estado pague el 50% del salario neto que recibían los trabajadores a febrero, con un tope mínimo y máximo de 1 o 2 salarios mínimos vitales, es decir, entre 16 y 33 mil pesos. Eso sería un pago no remuneratorio que hace el Estado como para apuntalar el salario de los empleados, el salario o la asignación no remunerativa que se le pague durante la suspensión esta que hoy en día es viable, la suspensión de jornada. Claro. Complejo Sí, bastante. tal cual, tal cual. Sí, y un poco en función de estas normas que nos describías, creo que surge de ahí otro punto que afecta a la mayoría de las compañías, que si bien ya, bueno, pasamos por el tema de los contratos y la complejidad que tenemos para poderlos continuar o para restablecer esas relaciones comerciales, pasamos por el tema de los empleados, desde un punto de vista humano y desde el punto de vista de las obligaciones asumidas para la remuneración, y ahí es donde seguramente más de una persona que está a cargo de una compañía, y creo que esto de nuevo afecta a todas, grandes, pequeñas y medianas,
se encuentran, o nos encontramos todos en una situación en la que el Estado impone en aras de la protección de la salud todas estas normas restrictivas de tránsito, de comercio, de reunión, de acción. Pero por otro lado, el presidente nos pide, ¿no?, un esfuerzo permanente para sostener esta situación, pero nos preguntamos por momentos, bueno, ¿qué medidas de esfuerzo está haciendo el Estado más allá del acompañamiento de la crisis sanitaria, ¿no? La otra semana con el decreto se dio, hace 10 días, la posibilidad de estos préstamos a tasa cero que el Estado le daba a las empresas. Cuando las empresas se presentaban se encontraban con que el tope de ese préstamo era 150.000 pesos. A tasa cero sí está muy bien, pero con 150.000 pesos tampoco las compañías, aunque sean pequeñas, van a poder solventar esta situación, ¿no? Sí, eso, los préstamos a tasa cero era para monotributistas y autónomos. Lo que sí el Estado hizo, y eso hay que reconocerlo, es obligar a los bancos a que den préstamos para pagar los salarios de marzo y abril, con una tasa de, creo que era del 18 al 24. Y por ahí escuché que para textiles están dando hasta una tasa al 12%. Claro. Que es, a ver, que el Estado obligue a todo el sistema financiero a al menos bancar 2 meses, el salario de 2 meses a las empresas, es algo Sí, claro. que lo ha pedido, ese crédito lo ha pedido absolutamente todo el mundo, por más que claro, no lo necesiten. Lo estás pidiendo, pero justamente tiene un costo de interés, aunque te ayude. O sea, te están dando un préstamo, pero tenés un costo adicional a la crisis que ya tenés, ¿no? O sea, es un paliativo que te va a tirar para más adelante el problema. Y por Con ese una lado, inflación. claro, exacto. Y ahí venía un poco la pregunta para Tomás, que lo que le quería preguntar era, ¿qué perspectivas o qué cuestiones tenemos que ir pensando desde el punto de vista impositivo, ¿no? O sea, ¿de qué manera vamos a tener que planificar cómo vamos a hacer frente a las próximas declaraciones de ganancias? Con el tema de la crisis, todas las sociedades han prorrogado un poco los directorios y asambleas para aprobar sus estados contables. Esto empieza a tener algún impacto en algunos bancos, como Banco Nación, que en aquellas compañías que presentaron, por ejemplo, un acta de directorio con distribución de autoridades de abril del año pasado, y que eran por un periodo, les ha bloqueado las cuentas porque no tienen su renovación de autoridades, ¿no?, en el medio de la pandemia. Estas cuestiones que el Estado por un lado regula y que el mismo Estado por otro lado no reconoce la regulación, ¿no? Y ahí, Tomás, lo que te quería preguntar era, desde el punto de vista impositivo justamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta las empresas para poder enfrentar esto e intentar superar esta crisis? Bueno, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Eh, Mira, es una pregunta interesante para responder. Primero que nada, quería empezar con un comentario general y que tenemos que entender que cualquier anuncio o cualquier medida que se tome con respecto a los impuestos en esta etapa es una medida que tiene que entenderse en un marco de emergencia. Por eso, de alguna manera, hay que entender al gobierno nacional, esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo, pero hay que entender al gobierno nacional en que están de alguna manera buscando la mejor forma de solucionar, más de abordar la pandemia, ya sea mediante subsidios, ya sea mediante exenciones impositivas o estableciendo préstamos a las compañías, ¿no? O sea que en realidad el préstamo es un subsidio encubierto de alguna manera, pero bueno, es como una separación. Argentina todavía no ha tomado una decisión clara con respecto a lo que va a hacer. Sí, como decía María y como Joaquín explicaba antes, el presidente ha solicitado que aquellos que pueden paguen los impuestos. Notamos que en las medidas que se han tomado hasta ahora son medidas más que nada tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas,
Las medidas no han abarcado en un amplio espectro a las grandes empresas, no se ha prorrogado, por lo menos a nivel nacional, y bien provincial se ha pasado, no se han prorrogado impuestos a nivel nacional, con lo cual las empresas tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones impositivas, y el presidente ha solicitado, de alguna manera, y quiero agregar un concepto que se va a escuchar mucho en el futuro, sobre todo post-pandemia, que es el concepto de la solidaridad, que es que aquel que más tiene sea el que aporta. En este sentido, Argentina está tomando la posición, estos son trascendidos periodísticos, pero que veremos en la próxima semana si efectivamente se termina de habilitar la sesión del Congreso. Entrará al Congreso el proyecto del oficialismo a los efectos de establecer el impuesto sobre las grandes fortunas. De esa manera se busca, de alguna manera, paliar o tratar de pagar el costo financiero o económico que va a tener la pandemia sobre la Argentina, ¿no? Pero eso lo podemos hablar un poco más adelante, eso es el futuro. ¿Cuál es la actualidad? A ver, una empresa grande hoy por hoy tiene que pagar sus impuestos. No hay ninguna norma que establezca que no los tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una empresa grande? La empresa grande tiene que mirar y tiene que analizar muy bien su cash flow, entender cuáles son los pagos que tiene que hacer, cuáles son las prioridades que tiene, y a partir de ahí, con las herramientas que le otorga el Estado, empezar a ver qué es lo que puede y no puede hacer. Entonces, ya se mencionaron varias herramientas, ¿no? Hay préstamos, está el decreto 332, donde te permite el pago tardío, incluso la reducción de las cargas sociales, y los préstamos a tasa cero, que algunos, o a tasa del 12% para textiles y etcétera, que son las que aplican a empresas un poco más grandes. Entonces, la realidad es que lo que va a terminar pasando aquí es que va a llegar un punto, y ojalá que no pase, pero si pasa, en el que elecciones. Entonces hay empresas que se van a ver en la obligación de decidir qué deben pagar y qué no deben pagar. Y por supuesto que cada empresa va a tener que hacer su propia evaluación de qué es lo más importante y lo menos importante. Todos podemos coincidir en que pagar a los empleados es una cosa importante. Como decía Joaquín, todos tienen que seguir su vida, tienen que poder vivir su vida y tienen que de alguna manera capear la tormenta, ¿no? Entonces, en algún momento, en la toma de decisiones, es probable que los impuestos sean uno de los últimos ítems que sean realmente importantes para la supervivencia de la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tuviese que elegir entre pagar los sueldos, pagar un proveedor esencial y pagar la luz, probablemente termine pagando eso primero antes que pagar los impuestos. Ahora, no pagar los impuestos tiene consecuencias potencialmente graves para la empresa. Entonces ahí es donde la empresa tiene que empezar a pensar qué, cómo, cuándo y dónde va a hacer eso y si lo va a hacer, ¿no? Y ahí es donde se abre un abanico de opciones. O sea, si por un lado yo decidiese no pagar los impuestos porque realmente no puedo, y eso es distinto, yo lo que no estoy diciendo es que una empresa planifique no pagar los impuestos, sino que realmente esté en la situación de no poder pagarlos, porque son dos cosas distintas. Si uno planifica no pagar impuestos, tiene consecuencias más graves. Si uno no puede pagar los impuestos, tiene consecuencias menos graves. Entonces, al llegar a esa imposibilidad, lo que tiene que pensar la empresa es cómo hacer para proteger mi situación como empresa y además la de los directores. Entonces se van a dar cuestiones de decisiones como, ¿presento o no presento la declaración jurada? ¿Me presento o no presento una moratoria? ¿Pago o no pago los adelantos de impuestos? Todas esas cuestiones siempre son súper importantes. Como primer mensaje es, el fisco tiene que conocer lo que uno está haciendo. Uno tiene que avisarle al fisco qué es lo que va a hacer y no hacer, aunque pague o no pague. ¿Y por qué digo esto? Porque si el fisco conoce, por ejemplo, presento la declaración jurada y no pago, el fisco sabe que la presenté y sabe que no pagué. Entonces las consecuencias ex post de hacer la presentación y no pagar son menores a que si yo efectivamente no presento la declaración jurada y no pago. Ahora bien, uno puede decir, bueno, pero eso tiene intereses. Bueno, la realidad es que hoy por hoy el interés del pago por mora en el fisco es menor al interés de conseguir un préstamo en el banco. Entonces, de alguna manera, llegar a la situación de presentar una declaración jurada y no pagar debería ser financieramente menos gravosa que ir al banco y pedir un préstamo.
Por supuesto, si tenemos un préstamo a tasa del 12%, es distinto, ¿no? Pero estamos hablando de situaciones normales de préstamo donde yo pido un préstamo de otra manera. Después hay otro tipo de herramientas que se van a dar un poco más adelante, que son específicamente a nivel nacional el tema del cálculo de anticipos. Todos sabemos que el sistema argentino se financia a nivel ganancias con pagos adelantados de impuestos. Entonces lo que va a pasar es que la declaración jurada de ganancias va a cerrar con un monto muy alto y por supuesto la del año 2020 va a ser bajo, probablemente, ojalá que no, pero probablemente sea bajo, con lo cual inmediatamente al haber presentado la declaración jurada de ganancias hay que pensar ya en estar presentando una reducción de anticipos. Porque de esa manera, financieramente hablando, las compañías van a tener más dinero para poder hacer otras cosas. Eso es súper importante. Después hay empresas que a nivel provincial, y en el mismo sentido de la cantidad de ventas, van a tener una merma en las ventas, con lo cual puede ser que se les genere saldos a favor de ingresos brutos. Entonces hay que empezar a analizar provincia por provincia dónde tengo saldos a favor para poder presentarme a pedir los certificados de no retención y de no pago. Entonces, de esa manera, voy a poder utilizar los saldos a favor y, de nuevo, financieramente hablando, ese dinero lo voy a poder utilizar, por lo menos por un tiempo, para hacer frente a otros gastos. La realidad es que mencionaron dos conceptos, como decía antes, María y Joaquín, el concepto de esfuerzo compartido, por un lado, y por el otro lado, el concepto este que yo lo enmarco y lo sumo al de solidaridad, que es un concepto que se va a escuchar, como ya lo mencionaba antes. Hay un fallo de primera instancia donde de un impuesto municipal donde se establece un impuesto, un impuesto específico establecido para campos que fueran mayores de 50 hectáreas, donde se presenta una medida cautelar para el no pago del impuesto, y en este caso el juez deniega la medida cautelar estableciendo justamente el principio de que el que más tiene, más puede. Entonces, el impuesto, uno debería ser solidario y el impuesto debería aplicarse. El impuesto ya tuvimos en su momento, que fue una discusión que se dio a nivel europeo, internacional, el tema de la moralidad de los impuestos. Ahora, el concepto de solidaridad es un concepto nuevo, que no está amparado por la Constitución Nacional, y la verdad es que habrá que ver qué va a decir la Constitución, pero bueno, eso va a ser un tema. Y esto es hoy, ¿no? Que tienen que ver las empresas hoy, que tienen que analizar hoy, tienen que hoy por hoy tienes una suspensión de la recalificación de tu condición, además tenés la suspensión de las ejecuciones, pero son todos paliativos menores, o sea, se extendió la moratoria general, también se extendió la moratoria de la ley de reforma del año pasado. Digamos, hoy todavía es como que como está stand-by, de alguna manera, cuáles serían los paliativos impositivos que estamos esperando. O sea, realmente estamos esperando que en algún momento se determine una prórroga en el pago de IVA, probablemente una extensión en el pago del impuesto a las ganancias, una posible deducción especial. La verdad es que no lo sabemos. Y si quieren, para ir un poco cerrando, a un breve comentario con respecto a lo que, más allá de las empresas, las personas físicas, lo que deben esperar. No sé si han escuchado en los últimos días, bueno, sí, supongo que han escuchado el tema del impuesto a los archimillonarios, como le dice a un canal de televisión. Bueno, ese es un poco el futuro, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de pagar las consecuencias económicas de la pandemia? El gobierno está estimando que puede recaudar más o menos $1 billón con un impuesto adicional a las grandes riquezas. Está definiendo grandes riquezas como aquellos patrimonios, esto siempre en trascendidos, ¿no? En borradores de proyectos. Hasta que no salga el proyecto y no se apruebe, siempre hay como un halo de qué va a pasar y no va a pasar. Pero el trascendido y los borradores que hemos podido ver definen las grandes riquezas como aquellas superiores a entre 1 y 3 millones de dólares. Es la discusión que se está hablando. Con una tasa creciente en patrimonios superiores a 60 millones, de entre 1%, 1,5% y 5,5%, ¿no? Con toda esta discusión de que también se ven en el diario estas 950 cuentas que estaban no declaradas en el exterior, que por supuesto hoy salió una resolución específica para investigar esas 950 cuentas, con lo cual, digamos,
¿Qué es lo que el futuro nos depara probablemente? Y no solamente en Argentina, sino en el mundo, que aquellos que tienen más, efectivamente aporten más. Lo único que habría que analizar, según nuestra visión en esos casos, es discriminar muy bien en aquellas grandes fortunas que reinvierten su dinero o que tienen ese dinero invertido en operaciones que generan ingresos para la Argentina. Es decir, si una persona es dueña de 300 millones de dólares, pero 250 millones corresponden a empresas efectivas que están en Argentina, que contribuyen a la Argentina con trabajo, que contribuyen con impuestos, quizás eso debería de alguna manera ser tomado en cuenta, porque si no se estaría castigando o se estaría pidiendo el mismo esfuerzo a una persona que tiene su dinero invertido en el país de una persona que tiene su dinero invertido en el exterior. Y esto no es un concepto nuevo, es un concepto que ya el gobierno tomó cuando modificó el impuesto a los bienes personales. Cuando modificó el impuesto a los bienes personales, estableció una sobretasa para aquellos patrimonios que se encontraban en el exterior. Entonces, eso es un poco estoy tomando un concepto ya del gobierno actual, ¿no? Para tratar de aplicarlo en lo que sería, de alguna manera, la corrección que debemos hacer o el dinero que se debe juntar para poder pagar esto, ¿no? Pero bueno, es un poco el tema en general. La realidad es que cuando me preguntan, Tomás, ¿cuáles son las herramientas impositivas? No hay una respuesta clara todavía. La realidad es que uno tiene que ver el caso por caso, tiene que analizar cada caso de las empresas, y a partir de ahí, según la empresa en particular, hay que analizar cuál es el mejor camino. O sea, no hay un camino claro para cada empresa es distinta y tiene obligaciones distintas. Muchas gracias, Tomás, fuiste muy, muy claro. Bueno, y creo que para hacer una especie de cierre de todo lo que hemos escuchado y han expuesto, creo que el gran desafío que todas las compañías han tenido y que las personas hemos tenido en esta crisis ha sido justamente, en primer lugar, creo que amigarnos con la tecnología casi de forma definitiva. Los que éramos o los que eran un poco reticentes, no quedó más remedio que ayornarse a estos tiempos y adaptarse. Creo que se ha marcado una gran diferencia de aquellas empresas que habían hecho en estos últimos años inversión tecnológica. Creo que han sido las que han estado un poco más fortalecidas para poder enfrentar esta cuarentena total y aunque todos la suponíamos de alguna forma intempestiva. Desde el punto de vista más humano, creo que es un enorme aprendizaje para todos de una nueva forma de relacionarnos en nuestros entornos de trabajo, pero también con nuestros clientes y con nuestras contrapartes, ¿no? Creo que más allá de la crisis y de la cuarentena, el retorno, y ahí es uno de los desafíos a futuro que nos va a plantear esta crisis, es el cambio de la forma en que vamos a enfrentar las formas de relacionarnos, personales, comerciales. Y desde el punto de vista económico, creo que más allá de las herramientas legales que podemos proveer los abogados para ir sorteando la crisis y tratar de mantener un equilibrio desde siempre el criterio de buena fe, pero también de la realidad económica y de las necesidades de las personas y de las empresas, va a ser un arduo trabajo al salir de esta cuarentena, que vuelvan a quedar equiparadas las relaciones comerciales y fundamentalmente usar todas estas herramientas para que las compañías puedan continuar y de esa forma, como bien decía Joaquín, indirectamente también poder mantener en este contexto las fuentes de trabajo. Ahora sí quedamos abiertos a preguntas de los participantes que quieran hacer a alguno de los expositores. No sé si está ahí en el panel para levantar la mano o directamente, si están abiertos los micrófonos, pueden hacer directamente las preguntas. Cada uno puede hablar si quiere. El que quiera puede hablar. Porque hay una propio y puede decir algo de pronto.
Ok, perfecto. Igualmente, si hay alguno que no tiene, que por sus agendas y demás tienen alguna otra actividad, porque ya son las 12, pero tienen preguntas, les pedimos que por favor las direccionen a través de la cámara, que nos las van a hacer llegar y a la mayor brevedad posible se las vamos a poder contestar. María día, Angélica. Sí, Sí. ¿quién habla? Perdón. Liliana, ¿cómo te va? Roberto Vandersí, buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, te va, buen día, ¿cómo Roberto? estás, ¿Qué tal, Roberto? Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, agradecerles por el esfuerzo es doble en estas circunstancias, ¿no? Más allá de la comodidad de nuestros hogares, entiendo, y a mí me ha tocado participar también en algunas charlas, así que les agradezco, ha sido muy clara la presentación. Una pregunta simplemente para Joaquín, no quiero que haga futurología, pero un poco él marcó claramente. Hay situaciones que se tienen que tener en cuenta ahora, más allá de la legalidad. La legalidad no ha cambiado desde el punto de vista de un contrato de trabajo, pero es posible, me pareció entenderte, Joaquín, que estas cosas de empatía, la cuestión humanitaria, sobre todo todas estas cuestiones que tienen que ver con las dificultades reales que tienen no solamente las empresas, sino los empleados para cumplir con su trabajo, van a ser motivo de consideración por parte de los jueces cuando se dirima todo esto. ¿Es más o menos así lo que planteaste? Sin duda, Roberto. Si te fijas, todos los decretos y resoluciones que primero sugerían la posibilidad de que la gente trabaje desde su casa, que luego terminó de alguna forma obligando, es decir, está todo atravesado a través de la buena fe, es el concepto que emana de toda la normativa de emergencia, sale por todos lados, buena fe. Sin dudas, para mí, por más que parezca bastante subjetiva, un concepto bastante subjetivo el de buena fe, yo creo que en estas circunstancias particulares va a ser el criterio que se va a tomar en el futuro para determinar si realmente si se actuó conforme a derecho o no, si realmente el trabajador no podía o no quería, o si el empleador debía soportar que el trabajador no trabaje y pagarle igual. Sí, sin dudas para mí va a ser el criterio que marque, que divida las aguas. La buena fe es fundamental en todo esto. Pero es futurología, realmente. Joaquín, ¿me puedo tomar el atrevimiento de preguntarle algo a Tomás? ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo muy bien, por suerte. Me alegro Tomás, mucho. está muy claro lo que vos planteaste. Qué sé yo, por ahí las empresas te llevan a una posición un poquito más conservadora o agresiva, o no tan conservadora. Entonces, a mí me empezaron a dar vuelta por la cabeza en esta situación tan especial de fuerza mayor. Después hay que ver si la justicia acompaña o no y en qué nivel. El tema de la mora no imputable, tanto para los intereses como para las sanciones. ¿Cuál es tu posición, Tomás? ¿Cómo ves esto en la medida que la empresa pueda verdaderamente sostener, como decía al comienzo, una situación verdadera de fuerza mayor que le imposibilite cumplir? Y como vos bien marcabas, a la hora de la continuidad del negocio, seguramente voy a elegir primero priorizar el pago de salarios, de los insumos críticos, y luego sí, entonces, si hay caja, recién ahí debería proceder a pagar los impuestos, ¿no? Totalmente, Roberto. Gracias por la pregunta. Me hace volver al primer comentario que hice en la diferencia entre una empresa que, por ejemplo, tiene caja y una que no. Nosotros tenemos un caso de una empresa, por ejemplo, que tiene contratos en dólares que en firme y los cobra sin prejuicio de que se prestan el servicio. Entonces, si esa empresa decidiese mañana no pagar los impuestos porque le parece más barato tener un préstamo, por ejemplo, o financieramente hablando, tener un préstamo con el Estado y no con el banco, como en algún momento lo mencionó el antiguo jefe, el director de la FIP, que mencionaba que la FIP era el banco más barato que tenía el país, lo ha dicho en varias reuniones públicas, por eso lo puedo repetir. Ese es un caso totalmente distinto al de la empresa que no puede pagar. El 3%, ¿no? Es la tasa de interés que aplica la FIP. Sí, entiendo que está en 3. Entonces, digamos,
Coincido en que hay una diferencia primero, la agresividad o no agresividad de cada empresa depende de cada empresa. Digamos, eso es propio de la planificación. Las empresas más grandes por ahí a veces son más cautelosas, las medianas o las más chicas tienden por ahí a ser un poco más agresivas también por la misma supervivencia de alguna manera, ¿no? Ahora, si una empresa que es solvente decide no pagar los impuestos, no es lo mismo que una empresa que no es solvente debido a la pandemia deja de pagar los impuestos. En el primer caso, veo difícil que una empresa pueda decir que frente a la imprevisión y con algún tipo de activo pueda defender en la justicia que no deberá pagar intereses y multas, ¿no? Porque es más difícil. Generalmente lo que va a tratar de hacer la justicia es lograr, primero hablar de solidaridad, por eso lo mencionaba. Decir, bueno, si usted tenía dinero, tendría que haber pagado, tendría que haber esperado a la posición donde no podía pagar para poder hacerlo, por ejemplo. Entonces, en ese caso va a ser más difícil defenderlo, o creo que va a ser más difícil defenderlo. En el caso de las empresas que tienen una posición financiera más frágil, y el punto acá creo es, y eso los asesores como los contadores y los abogados, tenemos que trabajar en el concepto de la fragilidad de la compañía. Creería que algo saludable para hacer una compañía es tener una certificación contable, por ejemplo, donde se establezca esto de la ruptura de la cadena de pagos, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, no es necesario que uno esté en cesación de pagos hoy para no hacer un pago, en el sentido de que ya sé, y las compañías ya saben que el cash flow no va a dar, porque ven las ventas, porque ven el libro de IVA, y porque saben que no van a poder afrontar muchos gastos. Entonces, las empresas que no pueden afrontar gastos van a poder plantear, frente a un caso judicial, primero, si presentaron o no su declaración jurada, está el tema de eliminar la contingencia de penal tributario. Ese es el primer gran tema. Entonces, si yo presento la declaración jurada, le estoy informando de alguna manera al fisco que estoy haciendo la operación, y podrían incluso pensarse en presentar una multinota informando la situación, de esa manera uno evita que, o por lo menos reduce al mínimo, una denuncia penal tributaria. Por otro lado están las multas administrativas. Si uno hay fallos ya antiguos de retención sobre el tema de la imposibilidad del pago de la reducción de la multa o de la cancelación de la multa dolosa por la imposibilidad de pago de las retenciones. Esos son fallos que han llegado a la Corte, y la Corte en esos casos ya ha dicho que cuando no hay responsabilidad de la compañía en el pago porque no había dinero, se reducía la responsabilidad. Y con respecto a los intereses va a ser lo mismo. El tema es que no tenemos hoy, probablemente más difícil, ¿no? Porque el fisco lo que va a decir es, entiendo, pero ese dinero no lo tuvo disponible el fisco, sino que estuvo disponible para la compañía, y en definitiva lo va a comparar contra un préstamo. Entonces ahí lo que va a terminar diciendo probablemente es, bueno, pero es lo mismo, si vos hubieras ido a obtener un préstamo, hubieses tenido que pagar intereses igual. Y las herramientas te las di, porque había préstamos a tasas reducidas. Ese es un poco, creo, el punto con respecto a los intereses. Yo creo que las multas son claramente discutibles, dependiendo de la situación de la compañía. Creo que los intereses va a ser más difícil, pero bueno, nosotros no tocamos el tema de algo que va a terminar pasando, y es algo que, de nuevo, no es para planificar, sino para tener en cuenta que son los concursos preventivos. Muy probablemente las empresas van a terminar, no todas, y ojalá que no todas, porque esto es una expresión de deseo, muchas van a terminar teniendo que recurrir al concurso preventivo porque van a entrar a sesión de pagos y no les va a quedar otra. Y ahí el gobierno, si eso pasa, y espero que no pase de nuevo, va a tener que tomar una decisión fuerte de cómo acompañarlas, más allá de lo que ya están haciendo, ¿no? Como acompañamiento. No sé si te respondí, Roberto. Sé que es un tema que vos entendés del tema, y es un tema para hablar largo y tendido, pero traté de más o menos pasar las herramientas. Claramente, Tomás, te agradezco. El tema es si más o menos vislumbramos esa posibilidad. Yo coincido que el tema de intereses no tiene la misma entidad que la mora no culposa para las sanciones, pero creo que ambos temas, depende de la situación de fragilidad financiera, como bien decía, se pueden discutir. Tomás, hay una pregunta en el chat de Federico Basile. Pregunta: ¿las asignaciones no salariales que se pagan en el marco del 223 bis LCT tributan ganancias?
¿qué sucede con el salario complementario que paga el Estado? Bueno, yo hago un comentario breve y después le paso el micrófono a Joaquín. Esto, hubo una discusión con respecto a esto. Joaco, no te quiero dar un breve comentario y después te paso. Hubo una discusión con respecto a esto, porque cuando la primera norma sale publicada, que no quedaba claro, hubo una primera discusión de si era salarial o no salarial, y había una diferenciación entre aquellos empleados que estaban directamente asignados a la emergencia y los que no. Entonces empezó a haber una discusión de qué pasaba con esos empleados, porque en definitiva parecía, de alguna manera, que tenían un beneficio al no ser considerados con ganancias, ¿no? O sea, al no ser salarial, en principio se consideraba no alcanzado por el impuesto a las ganancias. Eso después se modificó y lo dejo a Joaco que termine un poco la historia. No, pero ahí está hablando de otra cosa. Sí. Lo que vos decís es el salario, no salario que percibía, que un decreto, una resolución del Ministerio de Trabajo, la 219, que tuvo una corta vida, que establecía que el salario que recibían las personas que no podían teletrabajar era no remunerativo. Eso después lo dejaron sin efecto y pasó a ser remunerativo. Lo que está preguntando es en relación a la asignación no remunerativa que reciben las personas que acordaron individual o colectivamente una suspensión. Correcto, Joaquín, gracias. Viste, Tomás, que Sí. en el marco de una suspensión concertada, el empleador paga una asignación no salarial, bajo los términos de la ley. Es un acuerdo de pago de suspensión no salarial. Está claro que esa asignación no salarial no tributa cargas sociales, con excepción de obra social, pero, bueno, lo que quiero determinar es si tributa impuestos a las ganancias. Bajo el término general del 79 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, es cuarta categoría, y algunos sostienen que no tributa ganancias, y lo mismo que va a pasar con lo que paga el Estado. El Estado lo que plantea es una ayuda económica que le paga o va directamente al bolsillo del trabajador a través del CBU, pero digo, eso tampoco generaría impuestos a las ganancias, y en caso de generarlo, ¿cómo se hace? Porque ¿quién es el responsable a pagar el impuesto a las ganancias sobre ese sueldo complementario? Y un comentario. En el primer decreto, entre las inconsistencias que había en el 332, era que al presentar la solicitud del beneficio de la asignación complementaria al salario, el empleador debía retener los aportes sobre lo que iba a pagar el Estado, tal vez iba a pagar el Estado. Esa era una de las tantas inconsistencias que tenía al principio, que después se eliminó. Pero así como tenía que retener aportes de una asignación no remunerativa, algo totalmente desquiciante, también se discutía sobre qué pasa con el impuesto a las ganancias. Si tiene que retener un aporte sobre algo que no va a pagar, también tiene que retener sobre ganancias. Ese era el punto. Bueno, un poco a lo que me refería, gracias Juan por la aclaración. Yo lo que trataba de hacer era un paralelismo entre la discusión que se generó con el decreto y con la pregunta. Porque, digamos, acá hay como dos temas distintos. Primero está la posición que va a tomar la compañía o no para actuar como agente de retención, y si efectivamente o no el pago puede ser considerado salario o no. O sea, todo pago que sea considerado salario, en principio, debería estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Esa es empresa de retención, no es pro empleado, digamos, es pro empresa, es entender eso. Por otro lado, hay fallos de la Corte que ya han hablado de qué pasa cuando el Estado graba un subsidio. Digamos, si esto es un subsidio y puede ser definido como subsidio y otorgan 10.000 pesos como subsidio, en principio, si yo cargo con ganancias un subsidio, en realidad lo que estoy haciendo es reducir el subsidio.
No estoy dando 10.000 pesos, pero 10.000 menos, no sé, tasa efectiva 20, ponele, no sé, para poner un ejemplo. No te estoy dando 10, te estoy dando 8. Entonces, en definitiva, digamos, si yo tomo la posición de que esto es un subsidio del Estado, yo podría asumir que no es remunerativo. O sea, que no está cargado con ganancias, porque no deja de ser un subsidio. Por eso digo, la discusión que se dio, y esto todavía está abierto, digamos, por eso lo que digo antes, y por eso le pasaba a Joaco el tema de la discusión más laboral, desde el punto del decreto, cuando se publica el decreto anterior, como que daba una diferenciación entre las palabras que habían utilizado para una categoría y la otra, se discutía de si a ellos que le dio un subsidio no lo cargo con ganancias, a los que cargo con ganancias les estoy cobrando más, de alguna manera, les tengo más, y a otros no. Entonces ahí estaba como el doble juego, entonces por eso se terminó, si no recuerdo mal y me adelanto, se terminó diciendo, bueno, son todos iguales, acá se considera, en ese caso en particular se consideraba que no estaban alcanzados por impuestos a ganancias, ¿no, Juan? Si no recuerdo mal. En realidad era sobre si era remunerativo o no remunerativo. Por eso, era una resolución, la la decisión 219. de eso tenía una consecuencia, bueno, no importa. Básicamente el tema es, si es remunerativo y es salario, tiene que estar alcanzado por impuestos a las ganancias. La discusión se da en el marco de si yo lo considero o no considero un subsidio. Si yo lo considero un subsidio, yo podría discutir judicialmente que no lleva retención. Porque yo no puedo, vía una ley, reducir un subsidio. Ese es un poco, y hay fallos que así lo establecen. Si querés, Federico, después te paso un breve comentario por eso, pero... No, está claro, parece bien claro que el subsidio que paga el Estado no genera impuesto a las ganancias. Me quedo con la asignación no salarial que paga el empleador, aunque sea no salarial para cargas sociales, me parece que en un concepto amplio de cuarta categoría debería retener impuesto a las ganancias. Perdón. Sí, es como todo, es parte de... Ahí estaba, creo que Roberto va a hacer un comentario, Sí, pero es parte no, de... si me permiten, simplemente para generar un aporte a la confusión, digamos, por lo menos alguna idea. Yo creo, porque nosotros desde el punto de vista fiscal siempre tuvimos esta dualidad de lo que es remunerativo y no remunerativo, que claramente tiene un paraguas para seguridad social y claramente tiene otro a nivel impositivo. Generalmente todo se grava, todo tipo de compensación. A mí me parece que un elemento que yo adicionaría para este análisis es, más allá de que sea subsidio o no sea subsidio, que es un elemento también importante, es si yo pago esa asignación a aquel que no puede trabajar, o sea, aquel que no da la contraprestación de su parte, o si yo hago una ayuda financiera a uno de los que están trabajando teletrabajo. Me parece que no es lo mismo. Yo creo que se podría defender que si yo estoy pagando una asignación, o como se llame, a la gente que no puede acceder al trabajo, ¿sí? Como no hay contraprestación, porque la cuarta categoría grava los sueldos que se perciben por el trabajo en relación de dependencia. Acá no se termina la relación de dependencia, pero no hay trabajo. Entonces creo que se podría hacer un argumento para diferenciar el que sigue trabajando y recibe un subsidio, lo que sea, o no remunerativo, que aquel que no puede trabajar. Me parece que no es lo mismo. Y es un punto de discusión, sí, de separación de conceptos. Sí. Exacto. Sí, es claro que hay una diferencia en el concepto propio del impuesto entre una compañía y una persona, donde la compañía tiene la teoría del balance, entre ingresos, sale gasto, en términos generales, y en el caso de la persona, tiene que estar relacionado directamente con, de alguna manera, con el mantenimiento de su actividad. Eso es parte de la discusión, y coincido con Roberto en el punto de que siempre se discutió entre remunerativo y no remunerativo. Con lo cual sí, coincido, es parte de lo que se discute, digamos, ¿no? Pero como todo, estas cosas uno termina enterándose de qué quisieron decir más tarde que temprano. Sí, claro. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿y hay muchísimas... otra pregunta? Sí. ¿Hay otra, Lili? Ah, estás ahí, no te veía, por eso no tomaba la palabra. No sé si, yo había visto que Enrique Prini había levantado la mano en un momento, pero me parece que ya se despidió, no sé si estoy equivocada. Liliana, lo que había hecho era poner un dedito de me gusta a lo que estaban comentando, no era levantar la mano. Ah, perdón. Fue un apoyo. Sí. Bueno, gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, María Angélica, ¿te parece que vayamos cerrando ya? Sí, mira, justamente lo que quería era agradecerles de nuevo la oportunidad que nos dieron de participar en este desayuno virtual de la Cámara.
Si quedó alguna pregunta o alguien tiene alguna inquietud que haya surgido, y esperamos que la charla haya cumplido el objetivo de ser disparador de ideas para proyectar cómo terminar de transitar esta crisis y cómo prepararnos para cuando volvamos a la vida real de todo este momento virtual en el que estamos todos viviendo. Agradecerles la convocatoria, agradecer a todos los participantes, y bueno, acá estamos para seguir colaborando con ustedes. Bueno, María Angélica, muchísimas gracias a Beretta Godoy, a Joaquín, a Tomás, a Juan y a vos, María Angélica, por esta propuesta para la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que desde el 2 de abril empezamos con todos los webinars, con todos los encuentros que solíamos hacer, pero mediante las tecnologías que nos ayuda con el Zoom. Estamos haciendo más cosas que antes, por suerte, porque tenemos muchas propuestas como las de ustedes, que fue muy interesante. Tuvimos hay un montón de chat con muchas felicitaciones para ustedes. Sí. Yo soy medio madera para ir a los chats, pero bueno, no sé si se puede sacar una foto o algo, pero hay muchas felicitaciones. Les agradecemos un montón porque estuvo súper interesante y rico que varios socios de Beretta Godoy pudieran dar su enfoque, cada uno en su sector. Realmente me pareció súper interesante.